¿Qué tal, chicos? Bien, como bien había comentado en Facebook, empezamos con la resolución de los problemas que he liberado, que son 10 problemarios, cada uno de 4 problemas que se han sido tomados en Olimpiadas de Física, en los entrenamientos de la Olimpiada Iberoamericana para la Olimpiada Iberoamericana de Física 2015, 2016 y 2017. Eh, Como bien saben, yo tuve, digamos, la oportunidad de dirigir esos equipos. 3 o 4 de los alumnos eran míos, ¿no? Casi todo el equipo era formado con mis entrenamientos y entonces he liberado muchísimos problemas. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver el problema número 16, ¿correcto? De la separata de fuerza magnética y campo magnético, ¿correcto? ¿Sí? En este caso es fuerza magnética y corriente. Bien, es el problema número 16. Igual yo lo voy a colgar en, en el enlace a YouTube para que vean cuál es el problema. Dice, un anillo de masa M y de radio R tiene una carga Q, la cual está uniformemente distribuida sobre este. Empieza a rotar alrededor de su eje con una velocidad angular W. Existe un campo magnético, dice, perpendicular al plano del anillo. A ver, dibujemos. Ojo, viene sin gráfico este problema, por si acaso. Ya ahorita voy a comentar. Entonces dice que tienes un anillo, correcto, que tiene una masa M, tiene un radio R mayúscula y dice que está dentro de un campo magnético uniforme que es perpendicular al plano del anillo. Entonces vamos a asumir que el campo magnético está saliendo de la, ¿correcto? Está saliendo del plano, ¿correcto? Ahí tenemos el campo magnético que está saliendo del plano, ¿correcto? Ahí está, ese es el campo magnético que está saliendo del plano. Entonces vamos a decir que acá hay un campo magnético V, ¿correcto? Bien, dice que este señor comienza a rotar con una velocidad angular W, ¿correcto? Con una velocidad angular W, así. Dice, determina el cambio en su radio y si se conoce el módulo de Young del material del anillo, ¿correcto? ¿Si has escuchado alguna vez el módulo de Young? No, bien, el módulo de Young sí lo has visto, sino que está escondido dentro de otra constante, ¿correcto? Que no te dicen por si acaso, pero está metida entre otra constante, yo te lo voy a mencionar, ¿correcto? Dice el radio de la sección transversal del anillo es R. Ajá, o sea, este no es un anillo delgado, ¿correcto? O sea, este anillo tiene una sección transversal, me explico mejor. Este anillo lo que ha sido es una, así, ¿correcto? Es como un cilindrito, ¿correcto? Y el radio de este cilindrito, el radio de este cilindrito, ¿correcto? Es un radio R minúscula, ¿correcto? Pero te dicen el problema, por condición del problema, te dicen que este radio R minúscula, ¿correcto? Este radio R minúscula es mucho, mucho menor que el radio R del anillo. O sea, lo que han hecho es con este cilindrito es doblarlo en forma de un anillo circular y eso ha formado, ¿correcto? Ha formado un círculo de radio R, ¿correcto? Mayúscula. Entonces es obvio que la longitud, que es importante conocer, esta longitud de acá es 2pi por R mayúscula. ¿Correcto? 2pi por R mayúscula. Bien. Entonces, este problema, ¿correcto? Si no consideramos y no nos dicen nada de cuánto se deforma este alambre, ¿correcto? Este problema tiene su origen en una olimpiada rusa, ¿correcto? Donde no te hablaban de la deformación del anillo, ¿correcto? Solo te hablaban de la tensión o la fuerza que existe en el anillo, nada más. Y eso está en varios libros peruanos, por si acaso, yo lo he visto, ¿ya? En varios libros peruanos. Pero lo que te estoy mostrando es de una olimpiada hindú. Entonces los hindúes lo que han hecho es agregarle la deformación del anillo, lo cual es obvio, porque es una deformación que sufre porque hay dos fuerzas ahí que están actuando, vas a ver, ¿correcto? Ya, pero mira, una de las primeras cosas es que tú tienes un anillo de masa M. Este anillo de masa M lo que tiene es una masa distribuida sobre todo el perímetro, ¿correcto? Entonces, esa masa distribuida sobre todo el perímetro, cuando tengas así masa continua, ¿correcto? Una distribución continua, lo que tú vas a hacer, lo primero que tienes que hacer es definir una densidad lineal de masa. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a definir un lambda, que vendría a ser la masa sobre 2pi por r, o sea, la masa por la longitud, y la longitud de todo el anillo es 2pi por r, ¿correcto? Y ahí defino. Esto se llama densidad lineal de masa,
¿Correcto hasta ahí? Densidad lineal de masa. ¿Correcto? Es lo primero que tienes que hacer. En cualquier problema donde venga una distribución continua, primero que tienes que definir es densidad. A veces esta densidad es constante, como ese es el caso, que es una distribución homogénea, y a veces es variable, va a depender de una longitud, de una posición, de una velocidad, incluso a veces. Pero aquí solo nos está hablando de una densidad homogénea. ¿Perfecto? Ya. Bien, ahora, dice que el texto dice claramente que dice, este anillo tiene masa y también tiene una carga Q. ¿Correcto? Ya, eso es importante porque si este anillo no tuviera una masa Q, de nada serviría que exista ese campo magnético. ¿Correcto? De nada serviría que exista ese campo magnético. Entonces, vamos a lo siguiente. Mira, vamos a hacerlo por acá, la segunda parte. Acá, vamos a hacer la segunda parte. A ver, tú sabes, estoy seguro, de tus cursos de física, que existe una fuerza magnética y esta fuerza magnética está asociada a una corriente. Fuerza magnética sobre una corriente, porque también hay una fuerza magnética sobre una carga, pero aquí estamos hablando de una fuerza magnética sobre una corriente. Y básicamente la fuerza magnética sobre una corriente es corriente, vector longitud, cruz, campo magnético. ¿Correcto? Ya mira, entonces aquí viene algo bien interesante. Esta fuerza magnética, como es proporcional a la corriente y al producto L cruz B, es también perpendicular al vector longitud y al vector campo magnético. ¿Correcto? Ya. Entonces, si tú acá tienes un vector longitud, acá lo voy a colocar. Si tú tienes acá un vector longitud, un vector campo magnético, por ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? Y acá tú tienes un vector longitud, ¿correcto? Ahí está. Ambos en el mismo plano, digamos formando un cierto ángulo θ, ¿correcto? La fuerza magnética es una fuerza que es perpendicular a las dos, ¿correcto? Es una fuerza que es perpendicular a las dos. Ahí está. Perpendicular al campo magnético, perpendicular al vector longitud. Es decir, que si tú tienes aquí en la palma de tu mano el vector longitud aquí y el vector campo magnético aquí, el vector fuerza magnética está aquí perpendicular a la palma de tu mano. ¿Correcto? ¿Sí? Perfecto. Eso es importante, ¿eh? Debe ser perpendicular al vector longitud y al vector campo magnético. Ahora, el vector longitud tiene que estar, por si acaso, el vector longitud tiene que estar en la misma dirección de la corriente. ¿Correcto? Me explico mejor. Si tú acá tienes la corriente I, ¿correcto? Tienes acá que mencionas que la corriente I va en esa dirección, en esa misma dirección tiene que estar el vector longitud. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Entonces vamos por acá. Mira, si yo veo desde arriba, yo vería algo bien interesante. Primero, este anillo tiene una carga Q distribuida en toda su circunferencia. ¿Correcto? Y este anillo está rotando con una velocidad angular W. ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo yo me coloco aquí, ¿correcto? Y espero, yo me coloco aquí y espero que el anillo complete una vuelta, ¿correcto? El tiempo en el cual complete una vuelta sería el periodo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sería 2pi sobre W. Entonces yo voy a ver, parado en este rectángulo rojo, voy a ver que va a pasar una carga total Q en este periodo de tiempo t. O sea, ha pasado una carga total Q en ese periodo de tiempo t. Entonces, recordemos, de estos dos, yo puedo decir algo bien bacán, la corriente que se origina. Cuando tú tienes cargas que se están moviendo, ¿correcto? Se origina una corriente, ¿correcto? Porque corriente se define como variación de carga o carga que atraviesa una determinada sección transversal por unidad de tiempo, ¿correcto? Y en este caso I sería delta de Q, que es la carga que yo veo pasar en un periodo, que es 2pi entre W. Entonces para mí la corriente sería de la siguiente manera. Sería la carga total que yo veo pasar es Q, y el tiempo en el cual demora es un periodo que sería 2pi sobre W. Y entonces de aquí me queda que la corriente es WQ sobre 2pi. O sea, este anillo si no rota, si solo estuviera ahí quieto, si no tuviera, acá lo pongo, si no tuviera esta velocidad acá, esta velocidad angular acá, si no tuviera esa velocidad angular, entonces el anillo simplemente no tendría corriente, sería una carga estática y punto, ¿correcto? Pero como está rotando, ¿correcto? Como está rotando, entonces vemos aquí que
se origina una corriente aquí, ¿sabes? La corriente que está ahí abajo, ¿correcto? La que ves ahí, ¿sí? Ahí está WQ sobre 2pi, ¿correcto? Bien, entonces este resultado también lo vamos a utilizar, ¿ah? ¿Correcto? Bien, entonces como está rotando así en esa dirección, voy a borrar esto, como está rotando en esa dirección, la corriente que se origina es en esta dirección. En esa dirección se originaría una corriente en el anillo, porque es variación de carga entre variación de tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a la otra página. Entonces yo tendría así, mira, mira por favor, el anillo que yo lo tenía así, cuando tú tengas algo continuo, ¿correcto? Vas a aplicar el método divide y vencerás, que seguramente los que hacen programación lo conocen mucho. Entonces tú en vez de considerar todo eso de ahí, tú agarras y tomas un pedacito nada más. Pedacito acá. Ahí está, ese pedacito vamos a tomar, ese pedacito vamos a analizar, ¿correcto? Ese pedacito vamos a decir que subtiende un ángulo 2 alfa, ¿correcto? Ahorita vas a entender por qué lo pongo 2 alfa y no alfa. Bien, ahí está, subtiende un ángulo 2 alfa, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, mira. Y entonces vamos a analizar ese pedacito nada más, ¿correcto? Entonces mira, vamos a ponernos por acá, ya. Entonces mira, vamos a colocar esto de acá. Entonces sería así. Acá, tú tienes así, y tienes así. Este 2 alfa, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Y recuerda, no te olvides, ¿ah? Que él estaba llevando una corriente I en esa dirección, ¿correcto? ¿Sí? Ya mira, recuerda que él estaba llevando una corriente I en esa dirección, a lo largo del anillo. Bien, pero recuerda tú que aquí había un campo magnético, ¿cierto? Un campo magnético que estaba saliendo de la pizarra, de la hoja, o sea, estaba yendo hacia ti, ¿sí? Saliendo de la pantalla, ¿correcto? O sea, viniendo hacia nosotros así, ¿correcto? Ya. Entonces el campo magnético yo lo voy a colocar aquí, ¿correcto? Ahí está el campo magnético. Entonces, si aplicamos lo que ya acabo de decir, que la fuerza magnética, ¿correcto? La fuerza magnética es igual a corriente, longitud, cruz, campo magnético. Entonces el vector longitud tiene que ir en esta dirección, porque tiene que ir en la misma dirección de la corriente. Y entonces aplicamos regla de la mano derecha, ¿correcto? ¿Sí? Si aplicamos regla de la mano derecha, la fuerza magnética, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia dónde iría la fuerza magnética? A ver, ¿hacia dónde iría la fuerza magnética? A ver, recuerden que acá nosotros tendríamos, W iba en esta dirección. ¿Sí? Ahí está, W es en esa dirección. ¿Correcto? Ya está. Tenemos esto. A ver, ¿en qué dirección? Ah, perdón, el campo magnético aquí tiene que estar entrando, perdón. El campo magnético tiene que estar entrando a la hoja. Bien, entonces, siendo así, aplicando la regla de la mano derecha, la fuerza magnética tiene que ser perpendicular tanto a la longitud como al campo magnético. ¿Estamos? Entonces aplicamos regla de la mano derecha, sería vas desde la longitud L, ¿correcto? ¿Sí? De la longitud L hacia adentro, ¿correcto? Y entonces la fuerza magnética iría en esta dirección. Aquí iría la fuerza magnética, mira. Aquí iría la fuerza magnética, ¿correcto? Y obviamente tiene que ser perpendicular aquí. Recuerda que esta curvatura de aquí, yo estoy asumiendo, lo estoy colocando bastante exagerada. En realidad ese 2 alfa es muy pequeño. Recuerda, 2 alfa es menor de 10 grados, o sea, es pequeñito, ¿correcto? O sea, prácticamente esa es una línea. Pero yo estoy exagerando para que tú veas que en verdad sí es curvo. Poco curvo, pero sí es curvo, ¿correcto? Ya está. Entonces, tenemos la fuerza magnética, ¿correcto? Bueno, en este caso, la fuerza magnética, podemos hallar su módulo, ¿correcto? La fuerza magnética en módulo, lo voy a colocar acá. Entonces, la fuerza magnética en módulo, ¿correcto? Sería la corriente por la longitud de este señor, ¿correcto? Que sería R por 2 alfa, ¿cierto? La longitud de un arco de circunferencia es R por 2 alfa y eso multiplicado por el módulo del campo magnético, ¿correcto? Y como el campo magnético y el vector longitud forman 90 grados, sería seno de 90 que vale 1, ¿correcto? Muy bien, ya está. Entonces, este señor lo que va a hacer sobre ese pedacito de alambre va a tratar de estirarlo, sacarlo hacia afuera.
Pero hay alguien que se opone a eso, ¿correcto? Hay alguien que se opone a eso. ¿Quién es ese alguien? Vamos a analizarlo acá. Obviamente, sería así. Lo voy a borrar acá. Sería así, ¿correcto? Acá tú tienes la fuerza magnética en esta dirección, ¿correcto? Ahí tienes la fuerza magnética en esa dirección. Y obviamente aquí en estos extremos van a aparecer, ¿correcto? Van a aparecer fuerzas de tensión, ¿correcto? Fuerzas de tensión. Acá T y T, por la simetría del problema, ¿correcto? Ya. Mira, ahora este puntito que está acá, voy a trazarlo así, ¿correcto? Entonces este ángulo de acá sería alfa y sería alfa. Recuerda que todo eso le puse 2 alfa, ¿te acuerdas que te dije? Lo hice más que nada por usar esta simetría, para no meternos con fracciones, ¿correcto? Ya, mira. Entonces, mira, esta tensión T que está acá, yo la voy a descomponer. Lo voy a borrar acá para que no se me... Esta tensión T yo la voy a descomponer en una componente en esta dirección y otra componente en esta dirección. ¿Correcto? Ahí está. Y creo que es evidente el gráfico. Miren, esto de acá valdría alfa. Entonces esto de acá vale alfa. ¿Correcto? Y entonces esta señorita de acá es T coseno de alfa. Y esta señorita sería T seno de alfa. ¿Correcto? ¿Sí? Igual por acá, mira. Si hacemos a este señor de acá lo mismo, voy a borrar esto para que no... Tenemos esto. Entonces sería acá. Y sería acá. ¿Correcto? Y acá tú tendrías el ángulo alfa, el ángulo alfa. Esta sería T coseno de alfa. Y esto sería T seno de alfa. ¿Correcto? Ahí está. ¿Listo? Ya mira, para que lo veas mejor. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, estas dos componentes de acá, que vendrían a ser T coseno y T coseno, los jalarían hacia los lados y no harían nada porque se cancelarían. ¿Correcto? Ya. Pero sobreviven todavía él y él. ¿Correcto? Entonces ahora aplicamos dinámica circular. Recuerda que este señor está rotando con una velocidad angular W. ¿Te acuerdas o no? Todo el anillo está rotando con una velocidad angular W. ¿Correcto? En especial ese pedacito de masa. Bien, entonces tú agarras y dices lo siguiente. Ah, ya, profesor. Entonces yo voy a aplicar segunda ley de Newton para rotación, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Correcto? Recuerda que las fuerzas centrípetas son todas las fuerzas que van hacia el centro de giro menos las fuerzas que salen del centro de giro. Entonces las dos fuerzas que van hacia el centro de giro sería 2t seno de alfa. Y la única fuerza que se opone, si te das cuenta, hacia el centro de giro es la fuerza magnética. Sería menos fuerza magnética. ¿Correcto? Ya. Y ahora esto sería masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta la vamos a poner, como yo conozco W, lo voy a poner como W cuadrado por el radio de giro. En este caso el radio de giro es R mayúscula. ¿Te acuerdas o no? Recuerda que este radio de acá es un radio R. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, se supone que si 2 alfa es menor que 10 grados, ¿correcto? Es obvio que alfa es menor que 5 grados. Y si alfa es menor que 5 grados, entonces seno de alfa se aproxima a prácticamente alfa. ¿Correcto? Y coseno de alfa se aproxima a prácticamente 1. Si no me crees, pon en tu calculadora, ¿correcto? Alfa, 5 grados. Primero asegúrate que estés trabajando en grados. Y pon seno de 5, seno de 4 y vas a darte cuenta de los valores que van a comenzar a salir. ¿Correcto? Pero tengan cuidado también si están trabajando en radianes. Cuidado, ¿eh? Bien, entonces, seno de alfa es prácticamente alfa. Ya tenemos eso. Y la fuerza magnética es esto, IR2 alfa B. Bien, entonces acá te va a quedar lo siguiente. Mira, te va a quedar 2T, seno de alfa es alfa, menos
I, correcto, y acá te va a quedar 2R por alfa y aquí por el campo magnético. ¿Te acuerdas? Ahí está, mira, fuerza magnética, ahí está. Y R2 alfa por B. Y esto es igual, correcto, esto es igual a M. Ah, ya, la masa M de este señor de acá, de este pedacito de acá. Recuerda, ¿cómo podrías hallar la masita M de ese señor de ahí? De ese pedazo de este pedacito de arco, de este arco de circunferencia. Esta masita M, ¿cómo podrías hallarlo? Muy fácil. ¿Te acuerdas que habíamos definido densidad lineal de masa? Ah, ya, sería la masa, la densidad lineal, que es masa por unidad de longitud, multiplicado por la longitud para que te dé la masa. Entonces la longitud de ese señor es R por 2 alfa. ¿Correcto? ¿Sí? La longitud de este arco de circunferencia, otra vez míralo ahí, es R por 2 alfa. ¿Correcto? Recuerda que esto es R y este es R. ¿Correcto? Y entonces la masa de ese señor es lambda por R por 2 alfa. Entonces acá colocas lambda por R por 2 alfa. Y esto es omega al cuadrado por R. ¿Correcto? Bien, mi objetivo ya está hecho. Entonces vamos, eliminamos todo lo que tenga que ver con 2 alfa, ¿no? Creo que es evidente. Entonces va a quedar T, se va 2 alfa, te va a quedar T menos I por B, ¿correcto? Igual a lambda omega al cuadrado por R. Entonces la tensión, ¿correcto? Te va a quedar, ah, ya, acá hay que tener cuidado, acá, sí, ves, por ir muy rápido, acá hay que tener cuidado. Vamos a ver, despejamos 2 alfa y te va a quedar T menos I por R por B, ¿sí? Porque no tenía unidades de fuerza, igual a lambda por R, o sea, por omega al cuadrado, por R cuadrado. He eliminado 2 alfa nada más, porque R no lo puedo eliminar, ¿correcto? Sí, no lo puedo eliminar. Bien, entonces de aquí la tensión te va a quedar IRB más lambda omega al cuadrado R cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces poniéndolo más bonito porque lo voy a usar más adelante, te va a quedar R por I por B más lambda W por R, ¿correcto? Esta es la tensión, o sea, esta es la tensión con que responde el anillo a la fuerza magnética, porque la fuerza magnética trata de expandirlo, o sea, si no estuviera esa tensión, el anillo que era así, ¿correcto? Se va a hacer así, se va, ¿no? Se va a hacer una recta, ¿no? Era así el anillo, y entonces esta fuerza magnética lo jalan hacia el exterior y ¡fum! Lo volverían una, ¿no? Ya, pero en este caso no va a pasar eso porque aparecen las tensiones y ahí ayudan. Entonces esta tensión, ¿correcto? Esta tensión es R por I por B más lambda WR. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿pero para qué me sirve eso? Porque al final lo que me piden es la deformación que sufre el radio del anillo. Y el radio del anillo tiene que ver con la longitud del anillo. ¿Correcto? ¿Recuerdas? Mira, ¿te acuerdas de esto o no? Mira. La longitud del anillo era L igual a 2pi por R. ¿Correcto? Eso era la longitud del anillo. ¿Correcto? L era 2pi por R. Bien. Entonces, mira, volvemos acá. Entonces, esta tensión va a tratar de abrir esta longitud de acá. ¿Correcto? Va a tratar de abrirlo. ¿Correcto? Va a tratar de modificar la longitud. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, esa tensión va a aparecer en cualquier lado. Si nosotros analizamos parte por parte, o sea, si por ejemplo analizamos no solo ese pedacito, sino también analizamos este pedacito de acá, así cada pedacito, ¿correcto? Siempre van a aparecer esas dos tensiones que están ahí. Esta tensión, ¿no? Que es la que aparece aquí, ¿no? Estas dos tensiones que están ahí. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo asocio esa tensión con la deformación? ¿Correcto? Con la deformación que sufre el anillo en este caso. Pues muy fácil, mira. Vamos a la siguiente parte. No te olvides de esto de acá. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos lo siguiente, mira. Si nosotros tomamos la mitad del anillo, ¿correcto? Aquí habría una tensión, perdón, lo voy a hacer con otro color. Una tensión T, otra tensión T, ¿correcto? ¿Sí? Y acá tenemos el radio R, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, estas dos tensiones van a tratar de deformar al anillo, ¿correcto? ¿Sí? Ya.
Y entonces el anillo va a crecer en longitud, ¿correcto? Y vamos a llamarle un R', ¿correcto? ¿Sí? Ya. Mira, entonces estas tensiones van a tratar de estirar al anillo, ¿correcto? Va a ser un R'. Ya. Entonces tú agarras y dices lo siguiente, mira, tú dices lo siguiente, mira. Tú dices, fuerza sobre área, ¿correcto? Es igual a el módulo de Young. ¿Te acuerdas que te dan el módulo de Young al inicio del problema? Por deformación en la longitud sobre la longitud, ¿correcto? Esto de acá tú lo conoces, tú ya lo has visto. Mira, lo voy a poner en la forma que tú lo conoces. Fuerza es igual a A, módulo de Young L, delta de L. Solo que a ti te dicen que esto de acá es una constante, ¿sí o no? Y entonces, si eso es una constante, tú lo verías así. F es igual a la constante por delta de L. ¿Correcto? Ya. ¿Te acuerdas esta ley? La ley de Hooke, pues sí o no. Fuerza es igual a K por la deformación. ¿Correcto? Esos son la ley que cumplen los cuerpos que son deformables con la ley de Hooke, pero tienen un cierto límite. Pero tú siempre lo ves, el K te dicen que es una constante, en realidad no es una constante. Va a depender de la sección transversal A y va a depender de la longitud L que tiene. ¿Correcto? El que sí es constante es el módulo de Young. Ese sí es una constante verdadera, real. En cambio, K no es una constante, por si acaso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Ya, bueno, lo menciono eso. Bien, entonces nosotros tenemos esto de acá. A ver, fuerza por unidad de área. Perfecto. El área de la sección transversal, recuerda que nuestro alambre fue doblado. ¿Correcto? Nuestro alambre fue doblado. Nuestro alambre tenía en este caso, tiene una longitud pi por r, ¿correcto? Y este señor tiene un radio R minúscula, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces, la sección transversal es esto de acá. ¿Por qué? Porque las tensiones actúan así, perpendicular a ambos lados, mira. Perpendicular así, a ambos lados. ¿Correcto? A ambos lados son eso de ahí. ¿Correcto? Ahí está, perpendicular a ambos lados, ¿sí? Acá está la sección transversal. Entonces, esta área pintada es la sección transversal y este es el área A. En este caso, creo que es evidente, es pi por r cuadrado. ¿Correcto? Entonces, estas dos tensiones van a estirarlo a esta longitud pi por r. ¿Correcto? Van a estirarlo. Y yo quiero hallar ese estiramiento. Si yo tengo ese estiramiento, yo puedo hallar cuánto ha variado el radio. ¿Correcto? Entonces yo voy a aplicar esta fórmula de acá, mira. La fuerza es la tensión T. La sección transversal es pi por r cuadrado. Esto va a ser igual, acá lo coloco, esto va a ser igual al módulo de Young, ¿correcto? La variación de la longitud entre la longitud original era pi por r, ¿correcto? Bien, y entonces la tensión, ya lo teníamos acá arriba, mira. Ahí está, la tensión es R por I por W, perdón. Entonces acá sería R por I, ¿correcto? Allá, R por I, lo voy a poner así. I por B más lambda WR. Lambda WR. ¿Correcto? Si esto lo multiplicamos por pi r cuadrado, entonces sacar pi r cuadrado. Ah, ya. Es más, el pi se va. ¿Correcto? El pi se va. Entonces acá te va a quedar r cuadrado. ¿Correcto? Sobre r cuadrado módulo de Young. Y esto es delta de L. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Recuerda que la variación de longitud que va a sufrir esta señorita va a ser igual. Mira, la variación de longitud que sufre esa semicircunferencia va a ser igual a pi por r', que es el nuevo radio, menos r. ¿Correcto? Y a ti lo que te piden es determina el cambio en su radio. Entonces te piden pi por delta de r. Pi por delta de r. Y entonces simplemente es reemplazar acá. Entonces te va a quedar pi por delta de r sería I por B más lambda WR, ¿correcto? Sobre R cuadrado módulo de Young, ¿correcto? Y aquí entonces el delta de R te va a quedar I por B más lambda WR, ¿correcto? ¿Sí?
Ah, ya, y esto multiplicado por r cuadrado, perdón. Me había olvidado, r cuadrado por r cuadrado sobre pi. Y esa es la variación del radio que sufre, porque claro, otra vez te repito, estas tensiones T tratan de estirar al anillo, lo van a estirar, y por tanto su longitud total, que es pi por r, va a aumentar, ¿correcto? Y esa sería la respuesta, ¿correcto? Entonces mira, en este problema hemos aplicado fuerza magnética, ¿correcto? Hemos aplicado dinámica circular, ¿correcto? Ahí está, dinámica circular. Hemos aplicado deformación. Esto de acá en teoría de deformaciones, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Y bueno, y con todo eso en mano ya puedes hacer. Como te dije, este es un problema originalmente ruso, donde te pedían la tensión cuando solo esto rotaba con una velocidad angular W. Es un clásico problema, aparecen varios, incluso hace poco en un grupo que se llama Física Class de un joven de Trujillo, colocó el problema como reto, pero no colocó el campo magnético, porque recuerda que el campo magnético, correcto, lo agregaron los hindúes, y es más, ellos agregaron la deformación todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, como siempre digo, a los hindúes se les ocurre problemas bien interesantes, en verdad, muy, muy interesantes, ¿correcto? Bien, entonces como ves, este es un problema por demás interesante, nos aplica diversas cosas para poder llegar a la solución. Bien, te invito a que nos sigas porque todavía vienen más soluciones de problemas, ¿ah? Aquí ya estoy preparando un problema de una de conservación de momentum lineal y de conservación de energía. Bien interesante, Olimpiada rusa, ¿eh? Así que no te lo pierdas. Espero colocar un video por día. Espero colocar un video por día. También si tienes por ahí alguna pregunta, algún problema, también me lo dices por el Facebook y podemos desarrollarlo. ¿Correcto? Listo, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos hasta una próxima.